Buenos días, buenas tardes a todos y a todas los que están sumando a este webinario de Innovación para el Cambio. Déjame ahora. Pandemia, vamos a pedir que silencien micrófonos y apaguen las cámaras, así tenemos una mejor conexión. Hay un minuto. Esperando unos minutos más a que se unan. Si quieren pueden ir poniendo en el chat de dónde nos están escuchando, de qué parte de América Latina, de qué organización. Así que los invitamos a que se sumen ahí por el chat y nos comenten de dónde nos escuchan. Buen día, buenas tardes a todos, a todas, a aquellos que están sumando nuevamente. Tenemos gente, Clary, de Buenos Aires, tenemos gente de República Dominicana. Bien, bien, buenísimo. Guatemala, Chile. Gracias por leerme, Javi, que yo no estoy leyendo el chat, estoy compartiendo pantalla, así que buenísimo. Sí, dale. Tenemos gente de México, más gente de Argentina. Nos saluda por ahí Luana de Civicus, buenísimo. Muchísima Por acá gente. somos lo más adelantados en el horario, es la 1, casi mediodía ya. Pero bueno, sé que en el resto de América Latina es más temprano, así que buen día, podría decirse. Sí, Ya acá es sí. casi buenas tardes. Buenas tardes y buenos días. Medellín, Colombia. Tenemos también gente Bien. de Perú. Tenemos casi muchos países de América Latina y el Caribe representados. Qué buenísimo. Qué bien, genial. Bueno, también ahora vamos a dar comienzo y presentación de nuestros panelistas del día de hoy, así que ya van a ver que también representan muy bien, creo que toda América Latina. Bien, veo que se sigue sumando un poco de gente, así que si les parece damos un minuto más. Nos pueden seguir compartiendo de dónde nos están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas. Si se están recién sumando a este webinario sobre infodemia, qué significa, qué es la importancia de los datos hoy en día, ¿no? Como para darles una introducción de lo que vamos a estar hablando sobre fake news, noticias falsas. También hoy en día, con el contexto que estamos viviendo, creo que es bastante importante que todos y todas como ciudadanos podamos saber reconocerlas. Bueno, no quiero adelantarme a los expertos y expertas que tenemos en el día de hoy, pero ellos van a saber mejor que nadie comentar sobre esto. Bien. Genial, se siguen sumando. Bueno, vamos a dar comienzo, si les parece. Si tengo el ok de José, Alexei y Ana Paula, estamos todos ahí. Así que damos comienzo y empezamos con este webinario de Innovación para el Cambio de América Latina y el Caribe. Gracias a todos y a todas por sumarse una vez más con nosotros. Innovación para el Cambio es una iniciativa que trata de reunir organizaciones de la sociedad civil y diferentes iniciativas alrededor de la región, de juntarlas en el mismo espacio, de hablar de cuestiones que hacen al sector social y que trabajan en pos de la innovación, de fortalecer al sector, de la transparencia y la rendición de cuentas. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a aquellos que quieran sumarse a nuestras iniciativas. Bueno, luego haremos propaganda de nuestras redes, pero nos pueden seguir, seguramente esto les llegó por mail o por nuestras redes como Facebook, próximamente quizás Instagram, estoy dando ahí un adelanto, pero bueno, Javi después ya nos comentará un poco, pero nos pueden seguir para más información de otros webinarios y de otros eventos e iniciativas que estaremos compartiendo en las próximas semanas. Así que bueno, en el día de hoy quiero presentar a aquellos que van a ser los panelistas de nuestra día/tarde. Así que con ustedes, bueno, presentarles a José Cont, de Guatemala. Él es emprendedor del sector de consultoría y comunicación, fundador y actual director ejecutivo de iLifebuild,
consultora que brinda soluciones de marketing y comunicación digital. Es columnista en la revista Forbes y el periódico Prensa Libre, es autor de Protagonistas del Futuro, 7 lecciones de reivindicación digital en épocas de incertidumbre, virus y pandemias. ¿Sí? Luego también tenemos a Alexei Tellerías, de República Dominicana, nos representa el sector del Caribe, Alexei, así que él es periodista, escritor, gestor cultural, artista multidisciplinario, y curioso de las tendencias en social media, la suma de muchas cosas se define, fundador y coordinador general de El Arañazo, Plataforma Cultural, en 2011, organización dedicada a la producción y difusión cultural en República Dominicana, con énfasis en literatura y artes visuales contemporáneas. Y por último, pero no menos importante, Ana Paula Velaco de Argentina, ella es coordinadora de desarrollo institucional en Chequeado, politóloga y periodista. Trabajó previamente en Google en marketing para el mercado digital de Sudamérica y en otras organizaciones como Asociación Conciencia y Mujeres 2000, como facilitadora para estudiantes y emprendedores en educación cívica y financiera, y es miembro también del Hub de Buenos Aires de Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial que muchos seguramente deben estar conociendo. Así que bueno, darle la bienvenida, no sé si quieren también aparecer por ahí, dar la bienvenida a los panelistas. ¿Qué tal? Muy buenos días y pues un gusto estar acá con ustedes, un honor acompañarles y muy emocionado desde ya para hablar de todos estos temas que nos apasionan. Buenísimo, gracias José. Me sumo a los saludos de José, obviamente a todos darle la bienvenida y espero que se dé un intercambio interesante y que a partir de ahora también todos estemos un poco más atentos a lo que nos pasa en redes y también ponernos a disposición para acompañarlos en ese camino. Buenísimo, gracias Ana. Sí, en esa misma línea me parece muy bueno que en estos tiempos donde es tan fácil construir una mentira y tan difícil desarmarla, este tema provoque interés. Y qué bueno que estamos aquí, vamos a darle. Buenísimo, bueno, gracias Alexei. Entonces, antes de comenzar nuestra conversación que nos trae el día de hoy, solamente recordarles que cualquier pregunta, duda que tengan, por favor escríbanla en el chat, vamos a estar leyendo todo eso durante nuestra conversación el día de hoy, y al final vamos a dar un espacio de 10-15 minutos para preguntas y respuestas, que los mismos panelistas van a estar respondiendo, así que cualquier consulta que tengan la pueden escribir ahí en el chat, y luego la estaremos contestando, ¿sí? Bueno, un poco como para ponerlos en contexto y de qué va a tratar el webinar de hoy, y para que también los panelistas en esto me acompañen, creo que deberíamos como desglosar un poco lo que es el término infodemia, ¿no? Creo que nosotros quizás podemos saber de lo que estamos hablando, pero es un término que, bueno, lo mencionó el director de la Organización Mundial de la Salud cuando declaró ni siquiera una pandemia, sino una epidemia, allá por el comienzo del 2020, y usó este término de infodemia. Así que, bueno, no sé, José, a ver qué nos podrás comentar sobre qué significa infodemia, qué es la infodemia, cómo podemos definirlo. Sí, digamos de alguna manera, este concepto no es tan nuevo, es una situación que ya tiene bastantes años. Podríamos decir que viene también muy relacionado con un concepto que es la infoxicación. En un libro que se publicó hace un par de años que se llama Más allá de Google, se hablaba de un concepto que es la ley de Malthus de la información. Y digamos, Malthus era un economista que en algún momento describió una ley económica y lo que él decía que la producción de alimentos era, digamos, la población humana tenía un crecimiento exponencial, mientras que la producción de alimentos era lineal. De la misma manera, a nivel de información, lo que vemos en la actualidad es que el crecimiento de la información es exponencial, mientras que nuestra capacidad humana de absorberla es lineal. Esto genera una brecha, esto genera un gap. Y a eso podríamos llamar infodemia, esa sobreabundancia de información que gracias a Internet hoy se está generando, ¿verdad? Es un reto que ni siquiera las empresas más grandes tecnológicas han sabido cómo manejarlo y cómo gestionarlo, y desde ahí que a nivel de políticas, iniciativas y conocimiento, información, nosotros tenemos que entender hoy que pues realmente no todo lo que circula en la red es verdadero, ¿verdad?
Ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, también Alexei, quizás como periodista nos puedes dar la opinión sobre este concepto y bueno, obviamente entiendo que también estarás adhiriendo a lo que José acaba de mencionar, que no es un término nuevo. Sí, no es un término nuevo y yo me atrevería a decir que es muy posible que, aunque no sea nuevo, se va a convertir en la palabra del año. Sobre todo porque ahora estamos, digamos, conociéndolo más a fondo. Y siento también que con el caso de la infodemia y la misma infoxicación, sucede este proceso que ya en la labor periodística uno aprende, que es esto de primero aprender a dudar. Yo creo que la labor principal del periodista, antes que cualquier cosa, es dudar de toda información. De repente Internet se ha vuelto un espacio en donde por el hecho de estar ahí, nos creemos la historia, sobre todo porque la forma de construir una noticia es hacer que sea creíble. Entonces, ante el exceso de información, ante la mucha información y poco tiempo, esa misma infoxicación, sucede que uno empieza a creer en espacios que en otros momentos serían de confianza y ya no lo son, porque igual, como encontré en días pasados, en el caso de España, que nos puede servir de termómetro para América Latina, eh, el hay un porcentaje alto, creo que el 86%, que creía que podía detectar una noticia falsa de una verdadera y las estadísticas mostraban que no, que solamente es el 14%. Entonces, una consecuencia para mí directa de la infoxicación es ese comenzar a confiar en fuentes que antes eran confiables, pero ya no lo son. Bien, muy interesante. Vamos a estar entrando más sobre fake news en la segunda parte de este webinario, pero quiero escuchar también la opinión que tiene Ana Paula sobre el término de infodemia. Bueno, ellos más que nada hoy en día están trabajando muchísimo con toda esta sobreinformación que tenemos alrededor de las redes, ¿no? Claro, como decían antes, si bien es un fenómeno que tiene su tiempo, o sea, nosotros, por ejemplo, veníamos trabajando con desinformaciones propias, digamos, del ámbito más de Internet o de las redes sociales, o sea, de cómo circula también exponencialmente estas desinformaciones. Este contexto de pandemia también aporta otros factores que aceleran bastante lo que tiene que ver tanto con el impacto negativo especialmente, como su aceleración, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tiempo que cada persona está teniendo para poder acceder más a redes, porque obviamente ahora tenemos que estar más en casa. La cantidad de información que se genera, por ejemplo, mismo, tanto desde el ámbito científico, que están buscando contrarreloj soluciones, respuestas, en un momento donde justamente nosotros estamos experimentando a puertas abiertas cosas que en otros momentos con temas semejantes pasan entre la academia, y al mismo tiempo con el miedo, o sea, con la situación donde realmente emociones fuertes se exacerban justamente tanto la necesidad de búsqueda de información y quizás esta ingenuidad en la que todos podemos caer, o sea, porque de vuelta hay un tema también que pasa con la desinformación y que nosotros veníamos viendo. La desinformación no discrimina en términos ni de conocimientos previos, ni de educación, extracción social. No, todos podemos ser en parte víctimas de la desinformación, especialmente porque también se ve atravesada por varios fenómenos, como por ejemplo la jerarquización de la agenda informativa, el acceso, digamos, la cantidad de productores de información en las diferentes redes sociales, donde se generan nuevos influenciadores de conversación que muchas veces no tienen, digamos, los papeles detrás, digamos. Entonces, es como un cóctel bastante, bastante fuerte, que entonces hoy en la infodemia, digamos, en este fenómeno diciendo, o sea, como decía Clarisa, o sea, la Organización Mundial de la Salud denunció la infodemia porque ya en febrero diciendo esto no, o sea, tenemos que controlarlo de alguna manera porque nos va a hacer, y efectivamente esto termina pasando, más difícil después contener la enfermedad y termina teniendo efectos reales, impactos reales en la cantidad de vidas o la calidad de la vida de la gente que está afrontando la pandemia. Ni hablar de las medidas que tienen que tomar los gobiernos, etc. Entonces, realmente es necesario el tema, o sea, es necesario que el abordaje sea multidisciplinario y venga de todos los actores de la sociedad. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno que lo pensemos así.
Buenísimo, muy, muy claro y creo que también un poco lo que comentaron los tres, me surge esta duda de que pone entonces a todos los individuos, ¿no? Al ser humano en el centro de qué es lo que se está haciendo con la información hoy en día. Digo, no solamente es lo que hace el gobierno o los expertos o las redes como las marcas, sino que me parece que es tomar un poco el guante y decir, bueno, desde el rol nuestro, desde cada uno de los seres humanos, qué podemos hacer como para combatir esto de la desinformación, ¿no? Y acá lo voy relacionando un poco, me parece ya también con los datos, que es esto lo que nos traía un poco a este webinario, para ponerlos a todos y a todas los que están escuchando en contexto. Nosotros realizamos un webinar sobre Big Data, hablando de qué era la Big Data y cómo se podía utilizar para el cambio social, en diciembre del año pasado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, está subido. Pero hoy queríamos como darle una vuelta de tuerca y tratar de relacionar esto de, bueno, los datos, cómo es que hoy en día a todos nos aquejan, ¿no? Y cómo los estamos utilizando en relación a esta pandemia. Entonces, esto de los algoritmos, ¿no? Cómo se trabajan en relación a la pandemia. No sé, bueno, José es director de iLifeBell, como mencionamos antes, y ellos realizaron un estudio que realmente es muy, muy interesante. Me gusta el nombre que tiene, que se llama Así se habla de COVID-19 en el mundo, Latinoamérica y Centroamérica. El estudio data de, bueno, fines de marzo, abril, así que imagínense lo anticipados que estaban siendo en revisar estos datos, pero creo que nos va a servir para que todos podamos tener una mejor visión de, por lo menos en nuestro continente, cómo es que se está hablando de coronavirus. José, bueno, no sé si querés tomar la presentación sobre el informe, contarnos un poco más lo principal, lo que podemos extraer. También, bueno, si querés compartir pantalla, sabés que puedes hacerlo, así que adelante. Creo que estás muteado, José, a ver, voy a... Perdón, perdón. Ahí está. Estaba hablando. Veía que scrolleabas y que no me respondía. Justamente como Clarisa comentó, trabajamos en un análisis entendiendo esta crisis. Vimos cosas que no se habían visto en Latinoamérica. Y tal vez algunos de los datos más importantes, aquí estoy pasando muy rápidamente los datos, pero es esto. En una semana se generaron 76.5 millones de conversaciones, prácticamente en todos los países desde donde podemos de alguna manera traquear, porque hay algunos países que es imposible acceder a sus datos, pero digamos, si lo vemos como una muestra global, muestra un periodo, un nivel de conversaciones muy impresionante. De hecho, en el momento en que este estudio se publicó, comentábamos que el nivel de conversaciones sobre coronavirus había tenido un factor de crecimiento de 5 veces lo que se venía conversando al respecto versus un mes o 20 días atrás. Ahora bien, yo acá tengo otros datos, estos son más actualizados, y si ven, ya no estamos a 76.5 millones de conversaciones. Estamos a 21.8 millones de conversaciones sobre coronavirus, un poquito menos sobre COVID-19 y todavía un poquito menos sobre COVID-19, que es como algunos usuarios han hablado. Todos los días se conversa al respecto. Sin embargo, el tema, su tracción, de alguna manera, en los países de habla hispana y Estados Unidos, ha cambiado. Hoy estamos ya, nos interesan principalmente dos cosas, las medidas que toman los gobiernos y la cantidad de casos y fallecidos. En general, ese es el comportamiento de nuestros países. Nos sentimos un poco saturados de tanta información del tema. Queremos que las marcas, queremos que los medios hablen de otras cosas y eso tampoco está pasando mucho. De hecho, ayer comentaba alguien que Estados Unidos casi declaró que sí existen los ovnis, pero que estos tiempos están tan locos que esa noticia ni siquiera trascendió. Y todo ese, digamos, todo ese tema
tiene que ver porque ciertamente hoy estamos muy involucrados en las conversaciones sobre coronavirus. Y es que hay algunos actores, voy a mostrar otros datos muy actualizados, donde hay algunos actores que hacen que este tema, aunque ya no tiene tanta atracción como hace un par de días, todavía sigue siendo muy importante. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump, con sus acciones y sus declaraciones, los tweets que publica, hace que se mantenga mucha tensión y mucho interés al tema de la pandemia. Pero no solo eso, sino los ataques contra la Organización Mundial de la Salud y los avances que recientemente han sido anunciados por la Universidad Johns Hopkins. Estos son como que algunos de los temas más importantes de conversación hoy relacionados con COVID, y no es, digamos, un tema pues que digamos también que la gente ya haya dejado atrás. Nos sigue interesando y lo vemos en los datos demográficos, principalmente millennials, un 45% están hablando al respecto, personas de 25 a 34 años, también los otros grupos etarios, más hombres que mujeres, pero en general todos estamos al pendiente de esto. Ahora, esto también presenta un gran reto en el tema de información y lo que platicábamos de Infodemia, porque está circulando también mucha información falsa, mucha desinformación, mucha posverdad, mucha noticia real fuera de contexto. Y esto, por supuesto, amenaza la credibilidad de Internet, amenaza la credibilidad de medios, amenaza la credibilidad en general de muchas instituciones, ha causado en algún caso muerte, lo hemos visto en el pasado, pero algo muy reciente que hasta nos puede parecer cómico. Cuando que en Estados Unidos empieza a circular recientemente esos comentarios de que había que tomar desinfectante. Y sí, por lo menos 50 personas resultaron hospitalizadas. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Y es porque las personas creen lo que les aparece en Internet. En El Confidencial, hace un par de años, publicaban un artículo donde decía, si está en Internet, es verdad. Y ese es un gran reto, es un riesgo, porque no es así, lamentablemente, aunque yo personalmente soy promotor de Internet como un medio de información y de formación, puedo decir que si está en Internet no significa que es verdad. Hay que confirmarlo. Y ese es el reto para nuestros países, Latinoamérica, España, donde hoy se ha vuelto un canal protagónico en medio de estas crisis para mantenernos en contacto. Muy claro, creo, José. Bueno, yo veía a los dos, Alexei y a Ana Paula, que hacían así, asentían con la cabeza. Les doy la palabra como para que comenten. Me parece que va a estar súper rica la conversación. Bueno, mira, acá, bueno, en el caso del seguimiento a COVID-19, yo creo que todo el tema de cómo se ha manipulado la información, si le agregamos otras aristas, como que en República Dominicana es un año electoral, y bueno, como yo en una presentación que tuve en estos días, recordé aquella frase que en todo proceso de guerra la primera víctima es la verdad, y estamos en una guerra. Incluso la misma comunicación de las Fuerzas Armadas Dominicanas habla de que estamos frente a una guerra con un enemigo invisible, que es el coronavirus. Entonces, como en la guerra todo se vale, se han empezado a dar una serie de factores ante los cuales, en el caso nuestro, ya se han empezado a ver consecuencias. Dos casos muy puntuales. Ahora mismo nuestro país tiene un proceso de toque de queda de 13 horas, de 5 de la tarde desde la mañana. Y en un fin de semana, fruto de unas declaraciones del ministro de Salud Pública, se creyó y se divulgó el rumor vía WhatsApp, que es obviamente el medio de comunicación donde más se difunden noticias falsas, y eso es un comentario muy a título personal y a observación personal, que al día siguiente se iba a instalar un toque de queda 24 horas y que nadie podría salir. ¿Qué pasó? Que ese lunes la ciudad amaneció totalmente, digamos, invadida de gente que salió a los diferentes establecimientos a suplirse porque habían creído la información. O sea, empezamos por el tema
vinculado con la infodemia, de cómo una noticia falsa puede hacer daño de manera offline. Igual también con uno de los programas de asistencia que se divulgó la información por WhatsApp de que había que ir a un centro comercial a buscar la tarjeta y al día siguiente ese centro estuvo repleto de personas que no estaban respetando las reglas de distanciamiento social, buscando la supuesta tarjeta que al final no era cierto. Entonces, hemos visto cómo las conversaciones, sobre todo en Twitter, que la misma investigación de iLifeBelt habla, que es la red donde más se ha conversado sobre el tema, han servido de caja de resonancia a elementos que luego se difunden en WhatsApp. El mismo tema de cómo los supuestos tratamientos o medicamentos que ponen a la gente a hacerlo. Por ejemplo, el mismo rumor de que uno tenía que hacer infusiones de vapores a altas temperaturas. El mismo tema, bueno, aquí ahora mismo tenemos un segundo problema epidémico, que es el consumo de alcohol adulterado. O sea, ahora mismo tenemos 200 y pico de víctimas de COVID-19 y unas 119 de alcohol adulterado que han estado consumiendo durante los días de cuarentena. Y cómo, a pesar de que ha habido una campaña de información, la desinformación ha sido más y la gente sigue consumiéndolo. O sea que tenemos un caso interesante de cómo la desinformación ha estado generando procesos offline, pero surgidos a partir de esta misma divulgación y obviamente de gente que asume, como dijo José, que si está en internet tiene que ser cierto y no le da chance a dudar o a preguntarse quién lo dice y por qué lo está diciendo. Sí, muy interesante. Creo que esta barrera de lo online-offline me parece que es un punto que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y qué mejor, bueno, Ana Paula, creo que te doy todo el micrófono para que nos comentes un poco y ya, si quieren metiéndonos también, bueno, en relación al tema de fake news y noticias falsas, que creo que todos y todas acá estamos al corriente de lo que hablamos, pero si quieres también hacer una breve intro. Y bueno, después también me gustaría que hablemos de, bueno, digo, hay tanto problema dando vuelta en relación a esto, digo, cómo cada uno podríamos poner como un 5 o 7 medidas para detectar estas noticias falsas y obviamente contribuir a la información y no desinformación. Sí, antes de adentrarnos más en lo que tiene que ver con lo que es ya de por sí las características de la desinformación y las consecuencias, también hacer un punto sobre lo que mencionaban antes de justamente en este contexto tan atípico, lo que tiene que ver con los discursos de los líderes políticos y su resonancia en los espacios. O sea, de repente, en muchos aspectos han estado a la altura de las circunstancias, en otros no tanto, entonces nos encontramos, por ejemplo, a mismos líderes políticos, ni hablar de Trump, Bolsonaro, quizás que ya fueron más señalados por la inadecuada respuesta a la pandemia, sino también en algunas informaciones que generan también ruidos en el debate. Y estamos viendo que todos los líderes políticos en la búsqueda, vamos, si somos bien pensados, en la búsqueda de generar quizás confianza en la sociedad o dar respuestas, también muchas veces están dando informaciones erradas, entonces en eso, una de las cosas, por ejemplo, que estuvo analizando un estudio de Reuters Institute, esto lo hizo en UK, pero de todas maneras en Reino Unido, tiene bastante semejanza con lo que pasa, que podemos ver, todavía obviamente no tenemos evidencia en otros aspectos, pero por ejemplo lo que pasa con lo que son los mensajes desinformantes, misleading, o sea, engañosos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que habían investigado dentro del Reuters Institute sobre desinformaciones que se estaban viralizando mucho relacionadas al COVID, lo que pasaba, si bien hay muchísimas más en términos numéricos acerca de lo que es el down, o sea, el bottom-up, digamos, el de la gente común como uno que comparten sus redes, sin embargo, la de los líderes políticos, pese a que son muchísimas menos, después recaban el 70% de la interacción en redes sociales, por ejemplo. Entonces eso nos pone como en un rol muy alerta a cada uno de los ciudadanos, porque eso significa, hoy en día sabemos que podemos confiar en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en lo que dicen los institutos nacionales de salud, etcétera, pero de repente nos encontramos enfrente a una enfermedad, a una situación que todavía
incluso la ciencia está avanzando y generando todos los días información nueva que a veces incluso desmiente la información anterior. Entonces, esto genera también mayores complicaciones. De vuelta después, yendo a lo que tiene que ver con el impacto en las vías sociales, esto también se ve en toda la región, o sea, después si nos ponemos más contando acerca de las características de la desinformación internamente, hay mucha desinformación que, como en inglés, por ejemplo, hay dos conceptos, están misinformation y disinformation. Misinformation hace alusión a lo que son contenidos que son compartidos sin una intención de causar daño. Y acá entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contenido sacado de contexto, o contenido que quedó fuera de fecha, o contenido que se replica de un país en otro, pero que no tiene que ver con lo que está sucediendo en el país, etc. O contenido, por ejemplo, que también terminan siendo estas cadenas. Por ejemplo, en Argentina hubo un caso bastante paradigmático de una supuesta médica del Malbrán, que el Malbrán es el instituto que aquí en Argentina hace los análisis, los testeos del COVID, donde hablaba de una anticipación de casos, donde la gente tendría que salir a hacer las compras, muy similar a la situación que contaba José. Este audio era falso, pero había surgido de una situación donde una pariente de la mujer había pensado que era ella por la voz y lo compartió, confundiéndose su rol, y etcétera, y llegó a ser masivo en poquísimas horas. Entonces, justamente, podemos ver conversaciones en redes públicas que son fáciles de entender o relativamente sencillas de analizar, por ejemplo, el tipo de debates que se generan entre las comunidades, etcétera, pero después todo lo que está pasando en esas plataformas encriptadas, en esas plataformas de mensajería, que son generalmente las más usadas en toda la región por su accesibilidad y por la forma también de conectarnos directamente con gente conocida o semi-conocida en los grupos que uno comparte, permite una viralización que nosotros, o sea, hasta hoy no tenemos forma incluso de medir. Nosotros, por ejemplo, desde Chequeado podemos decir que en un mes recibimos 4 veces la cantidad de consultas por WhatsApp, esto en marzo nomás, que habíamos recibido durante todo el periodo electoral del año pasado. O sea, imagínense la magnitud de lo que está corriendo por esa red. Pero sin embargo, todavía, sí, como decían antes, o sea, si bien la desinformación se reproduce de manera totalmente exponencial, las respuestas que podemos dar siguen siendo las pocas que tenemos a mano y que incluso tratamos de escalar. Pero bueno, ahora sí, después meternos en todo lo que tiene que ver con cómo le podemos hacer frente. Muy bien, sí, clarísimo me parece, e incluso retomando lo que decías también, Ana Paula, del informe que sacó Reuters Institute, también me parece que era un alto porcentaje, ¿no? El que compartir información de conocidos que te llegaban por una plataforma que puede ser WhatsApp, como decís, pero que eso no tiene una fuente a donde nosotros podamos ir a comprobar esa información, daba por sentado que era información fidedigna y que uno podía después circularla. Y era muy alto el porcentaje de gente que confiaba en sus conocidos, y porque también los círculos de comunicación que hoy en día estamos teniendo de conversaciones con respecto a la pandemia es entre amigos, entre familia, y no tanto con externos o con extraños. Entonces eso de confianza creo que genera también un entorno más que nos lleva a la viralización de la información. Pero bueno, abrimos, me parece que un poco a comentar más esto de cómo entonces detectamos, ¿no? Las noticias falsas, o qué es lo que deberíamos hacer como individuos cada uno de nosotros para esta detección. Me parece que algunas cosas ya las empezamos a comentar un poco, pero abro a que alguna tome la palabra para esto. Sí, sí, Mira, adelante. hay una frase que yo entiendo que, no ahora, desde hace mucho, tenemos que sepultar, y que es algo que usamos mucho de manera común. Es: yo no sé, no estoy seguro, pero por si acaso. Cuando compartimos algo de lo que no estamos seguros, hay una frase, hay un meme que me gusta mucho que es: no lo sé, Rick, parece falso. De buenas a primeras, cuando algo parece muy bueno para ser verdad, es porque usualmente es muy bueno para ser verdad. Y si vemos algo, no estamos seguros, lo primero que debemos hacer no es repartirlo, es al contrario. Es que si yo no estoy seguro, no lo difundo más. Pero porque de repente esa es la estrategia. Mucha gente, cuento, de hecho, la desinformación o las fake news están contando con el nivel de ingenuidad de la gente,
con, digamos, la buena intención de la gente, pero por lo general toda noticia falsa, toda desinformación busca tres cosas: o engañar, o confundir, o desinformar con algún objetivo ulterior. Y creo que el primer consejo es que si uno duda, no lo difunda como primera estrategia. Como segunda, ya después de dudar, hay que estar muy atento porque, como se dijo anteriormente, creo que lo dijo Ana Paula, el tema de noticias viejas o noticias sacadas de contexto. El algoritmo de Facebook sufre mucho últimamente de que si alguien hace un comentario en algún post de hace 5 años, ese post aparece en el feed de sus contactos como algo reciente. Y no nos estamos tomando el tiempo de revisar la fecha, y por eso lamentamos la muerte de mucha gente 5 años después de que murió, porque no lo sabíamos y no habíamos visto en el momento que pasó. Y, y sobre todo el tema del clickbait, que es para mí otro elemento muy importante, de gente que se queda, como el mismo tema de la infoxicación, gente que se queda en el titular, medios que cuentan con eso y generan unos titulares muy confusos para que la gente simplemente entre y de una vez vaya a comentar, porque ese es otro fenómeno. Comentamos a partir de un titular, no de leer. Y el mismo tema también de esto tiene que ser cierto porque yo quiero que sea cierto. Entonces, un elemento importante en la detección de estas noticias es detenerme a preguntarme si esto es, si hay alguna fuente que lo asegura, que no sea una prestigiosa universidad británica, que también es una fuente interesante de noticias, de medias verdades y noticias falsas, o si es que algo que yo lo quiero. Y sobre todo, vuelvo al punto inicial, entender que si yo estoy dudando de una información, no me corresponde compartirla hacia adelante porque yo mismo no sé si estoy contribuyendo a algo que me va a perjudicar. El mismo tema del distanciamiento social es que estamos aislándonos para protegernos todos. Yo entiendo que cuando bloqueamos una noticia porque tenemos duda, también nos protegemos todos de algo ulterior. Súper de Sí. acuerdo, ¿no? Me parece, sí. Sí, dale, Ana Paula, sí. Sí, en esa línea nosotros justamente arrancamos una campaña que tenía que ver con cambiar el comparto por las dudas por el por las dudas no comparto. O sea, realmente hay una situación donde, como decía antes, el tema del contexto, el miedo, las dudas, la necesidad de encontrar respuestas que nos puedan explicar, por ejemplo, si me puedo proteger ante la enfermedad, si no, eso genera en muchas personas ciertas ansiedades que, sumadas a estos, digamos, a los sesgos que nosotros vemos siempre en cómo repercuten en la información, bueno, esto acelera toda una coctelera de ansiedad con respecto a esta información. Ahora ciertas cosas que están pasando que están buenas en este contexto en Latinoamérica, como para tirar un poquito de optimismo en este ambiente. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la red internacional de fact-checkers, de chequeadores como Chequeado, y los más de 160 en el mundo, pero específicamente 100 medios que se han unido. Desde enero estamos chequeando contenidos y vemos que se replica muchísimo. Que lo mismo que salió en China, en países de Europa, después viene a la región, y tanto en lo que tiene que ver con las 4 grandes áreas de desinformación sobre la enfermedad, que tiene que ver tanto con los orígenes, los síntomas, los tratamientos, y después las medidas tomadas por los gobiernos. Esas serían las 4 grandes áreas. La verdad, todo se termina duplicando. Eso significa que si podemos generar más incentivos dentro de la sociedad de los ciudadanos para que frenen en ese momento y puedan buscarlo en Internet, gran parte de lo que se difunde probablemente esté chequeado en esta base de más de 5.000 chequeos que tenemos compartida. Y otras no, pero sin embargo hay mucha gente trabajando y que han acelerado muchísimo ese trabajo para poder hacerle frente. Pero de vuelta, lo que sí necesitamos entonces es aumentar la capacidad crítica, o generar estos anticuerpos que nosotros les solíamos decir, estos anticuerpos contra, nosotros siempre decíamos y seguimos diciendo, que lo que tiene que ver con la desinformación pasa bastante como el contagio de una enfermedad. Cuando nos ponemos las vacunas, lo que generamos es inmunidad colectiva, o sea, la vacuna contra la desinformación, digamos, esta capacidad crítica, esta capacidad de hacer un freno y reflexionar críticamente sobre la información que nos llega antes
diseminarla, difundirla en nuestros contextos, en nuestros públicos, nos pone a las personas que logran hacer ese parate en el mismo lugar que una vacuna. O sea, previene que esa desinformación que actúa como una enfermedad llegue a aquellas personas que quizás no tuvieron esa vacuna. La inmunidad colectiva, digamos, es un concepto más de la biología o de los estudios más epidemiológicos que se relaciona a que vos necesitas una gran población con anticuerpos para que a la enfermedad no le llegue a las personas que no los tienen, ¿no? O sea, porque probablemente muchos no accedieron a esa vacuna. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, o sea, nosotros actuar como esa barrera y actuar responsablemente. Como decía antes, la desinformación nos puede afectar a todos, o sea, creo que muchas veces uno también por ansiedad o por miedo, incluso yo que vivo dudando de una manera cínica de cada contenido que me llega, hay veces que dudás y casi podrías llegar a haberlo compartido. Pero de todas maneras eso nos pone también en lugar de decir, bueno, si me confundí, si me equivoqué, lo asumo, y lo primero que hago es avisar a esas personas que lo recibieron y contar y cortar un poco lo que puede ser la cadena de retransmisión o circulación de ese contenido. Pero bueno, de vuelta tiene que ver mucho con lo que es la responsabilidad individual, y en eso creo que también está muy bueno tanto los gobiernos, o sea, ya lo que había sido la invitación de la Organización Mundial de la Salud, pero también como varios gobiernos en Latinoamérica están, y en el mundo están tomando la desinformación como un problema de naturaleza pública, digamos, de necesidad, mismo por ejemplo en Argentina, incluso hay que nombrar Telam, sacó una plataforma, digamos, hablando de confiar, o sea, porque esto es muy importante, o sea, la verdad que si tiene que ser a gran escala, como decíamos, las plataformas adolecen de ciertas faltas en lo que tiene que ver con el control de los contenidos que circulan, obviamente cada una haciendo diferentes medidas, pero eso nos pone a a la ciudadanía en un punto bastante crítico. Perfecto, y creo que justo diste en el punto clave que no sé si quizás ya entraríamos más en las preguntas que tengamos de la audiencia, así que vayan escribiendo ahí que vamos a ir relevándolas, pero me animo quizás a romper un poco el hielo con eso, porque con lo último que dijiste, Ana Paula, a mí me surgía también un poco la duda de, bueno, ¿cuál es el rol quizás de esto de las empresas, compañías, plataformas de redes que tienen que tomar, ¿no? Frente a lo que está sucediendo? Digo, hay medidas que ya se han tomado, como sabemos, bueno, que se han suprimido, por ejemplo, desde parte de Facebook, publicidad con respecto a barbijos o tapabocas, precios y demás medidas que también, bueno, YouTube, Twitter, como decíamos, han tomado también medidas similares con respecto a los datos que circulan dentro de su plataforma y cada uno cómo puede responder. Pero digo, no sé ustedes qué les parece o qué piensan con respecto a estas medidas o medidas más allá que quizás como transmisores de tanta información podrían comprometerse a qué cosas quizás nos estarían faltando, que no se están haciendo o qué otras medidas podrían llegar a tomarse en relación a esto de tratar de cumplir un poco con bajar la desinformación que tenemos. Yo ahí quisiera comentar tomar un poquito lo que ya veníamos conversando y esta última pregunta que tú hacías, Clarisa. Creo que el rol de las plataformas sin duda es fundamental, es importante porque nos comunicamos a través de ellas. Sin embargo, ese rol tiene que ser de alguna manera supervisado porque se cruza mucho luego con un tema de la libertad de opinión y la libertad de información. Entonces, de alguna manera es algo súper difícil decir que, por ejemplo, una plataforma suprima un contenido porque yo digo que no es real, ¿verdad? Ahora bien, en los análisis que nosotros hemos hecho, creemos que los ciudadanos somos quienes realmente tenemos acá un papel protagónico y los que podríamos hacer la diferencia de manera masiva. ¿Cómo? Digamos que en tres aspectos. Un aspecto que le llamamos el aspecto de formación, de educación, el aspecto de generación y el aspecto de trascendencia. Cuando hablo de formación,
Me refiero a que hay diferentes estudios que han demostrado que las generaciones X, baby boomers, tienden más a compartir fake news. Y no es tanto porque quieran, es más un tema de desconocer que mucha información que circula en digital es falsa. ¿Por qué eso no? Porque eso se ha visto reducido con los millennials por un proceso eh, de prueba y error. Estoy casi seguro que todos los que están en esta conferencia hemos visto contenido falso y en algún momento hemos sido víctimas de compartirlo. Y ese aprendizaje doloroso nos ha enseñado a ser más cuidadosos. Quizá lo que pasa con las generaciones anteriores es que no tienen tanto tiempo de usar Internet porque no han sido early adopters de esta plataforma, como si las personas millennials. Entonces acá entra un tema de formación, sobre todo porque vienen nuevas tecnologías que presentan retos muy difíciles en la parte de fake news. Por ejemplo, las deepfake, que yo tomo un video de cualquier figura pública y le coloco un discurso y lo pongo a circular en WhatsApp. O la simulación de un periódico. Todos hemos visto cómo personas malintencionadas emulan el diseño por completo de un banco, de un periódico, y pues si alguien no entiende, no conoce el concepto de una URL, no va a lograr identificar que ese contenido es falso y atenta contra la persona. Entonces, ese primer componente es fundamental, educarnos en cómo funciona Internet y por qué estas tecnologías están existiendo y qué propósitos existen detrás de desinformar. Luego está la parte de generar contenidos. En el último análisis que hicimos sobre COVID y el anterior, el idioma inglés, la generación de contenido en idioma inglés es 3 veces o 4 veces mayor que la cantidad de contenido que se genera en español. Y el problema es que se habla más el idioma español a nivel global que el idioma inglés. Sabemos más hispanohablantes que hablantes de la lengua inglesa. Entonces, ¿qué pasa? Que los pocos que generan contenido tienen mucha repercusión. O sea, en general, los latinos somos consumidores y no generadores. Y aquí hablo que del 100% de usuarios de Internet, solamente el 5% o menos está generando contenido. Entonces, ¿qué pasa si esos generadores, encima de lo que están generando, es contenido falso? Entonces, ahí viene como una regla de oro que nosotros le enseñamos a las personas, que es decir, está bien si usted quiere compartir algo en WhatsApp, pero entonces que sea contenido generado por usted. Un video que usted grabó donde usted se hace responsable de lo que está difundiendo, o un audio que usted graba, o un texto que usted redacta y va firmado, porque así, si tengo ese intenso deseo de compartir algo, pues yo asumo las consecuencias si después eso es falso, ¿verdad? Entonces entra esa parte de responsabilidad porque yo estoy poniendo mis manos al fuego al dar la cara y decir, y yo salir en la cámara y yo dar ese contenido, no solo redifundir un video que creo que es cierto. Y el tercero es el tema de la trascendencia. Hemos visto cómo personas que difunden contenido falso por WhatsApp y que tienen el hábito de estar compartiendo cualquier cosa que les llega, su reputación y credibilidad se empieza a dañar. El comportamiento, el principal motivo por el que alguien elimina un contacto en Facebook es por la saturación del newsfeed, de gente que está constantemente compartiendo contenido sin filtrar si es real o cierto. Y en ese sentido lo mismo empieza a pasar por WhatsApp. Gente que uno sabe que si le entró una alerta de un mensaje a esa persona, lo más probable es que no sea algo relevante. Y es muy triste que nuestro círculo de amistades y familia nos cataloguen así. Entonces, hablamos de que si queremos velar por nuestra reputación, hay que eliminar el comportamiento del por si acaso, sino que solo si estoy seguro voy a compartir algo, porque entonces voy a tener más credibilidad en lo que haga y difunda a través de las plataformas. Entonces, creo personalmente que son 3 criterios que ayudan mucho y que si los tomamos como ciudadanos, ya no vamos a necesitar que entonces una plataforma venga a auditar y que se genere ese debate de cuál debería ser el rol de las plataformas de social media en el tema de el control de los contenidos, porque ya se entra un poquito en la zona de censura y sobre todo en época de pandemia muchos gobiernos aprovechan eso para restringir libertades de información, que es otro tema pues sumamente crítico y fundamental mantenerlo en Internet, porque es uno de sus principios y una de sus bases.
Tal cual. Me pareció muy claro y creo que iba tratando de leer ahí algunas preguntas y me parece que sin quererlo respondiste a una de las últimas que preguntaban qué mecanismos de filtrado sugieren ustedes que utilicemos a la hora de recibir el bombardeo diario de información. Me parece que un poco todo lo que venimos comentando con estos 3 puntos que José acaba de decir específicamente nos llevan a ser mejores ciudadanos informados y a informar de una forma más verídica. No sé si, bueno, Alexei o Ana Paula querían comentar algo de lo que venía diciendo José. Si no, bueno, pasamos también a las preguntas, así que Vicky, seguro que estuviste ahí viendo, también me puedes ayudar con cuáles quedaron por ahí. Vi un par de manos levantadas, así que los invitamos como a escribir las preguntas que tengan. Pero bueno, mientras les doy la palabra si quedó algo por decir de parte de ustedes. Bueno, sí, más que nada, continuando con esta cuestión de lo que tiene que ver con el índice de confiabilidad que tiene uno en sus círculos sociales después de que puede perderlo o no a partir de compartir esa información. También nosotros muchas veces hacemos una invitación a como que lo que termina pasando en muchos círculos sociales o personales es el hecho de que a uno le genera cierto pudor incluso refutar a alguien que ha compartido y que en general son personas que aprecia o que valora. De repente creo que a todos nos ha pasado en algún grupo familiar donde recibe de quizás algún tío que quiere mucho, una prima, etcétera, un contenido que es falso. Nos pasa todo el tiempo. Y ahí también hay un aprendizaje para hacer. ¿Cómo hacemos para hacer de la forma más didáctica y de la forma menos cruel? O sea, muchas veces eso genera enojo, o sea, no, ¿cómo puede ser que estés compartiendo esto? Bueno, ¿cómo hacemos? No, vamos por privado, le decimos, che, fíjate, me parece que el che, para los que no son de Argentina, es amigable también, no suena duro, sé, pero no. Me parece que, fíjate que yo miré este link que mandaste, lo vi verificado en otro lado, creo que podés llevar a que otras personas se confundan. Si querés te acompaño en el grupo para que te corrijas, si no hay problema. Que en ese sentido también tenemos que generar desde la empatía, desde el acompañamiento a las personas, esto, porque quizás después el señalar de una manera indiscriminada y cruel, eso no genera que la persona, muchas veces uno, como decía, uno creyó en la información porque quizás tiene algún bagaje previo, algún sesgo o algo que lo hace que esté más inclinado o no a compartir esa información. Entonces se juega en un montón de aspectos hasta digamos, de la neurociencia y de cómo cognitivamente incorporamos esta información o no. Entonces, ese momento, trabajarlo desde ese lado, o sea, decir, bueno, fíjate que pasó esto, no sé, por ejemplo, ahora con las teorías más conspiranoicas, digamos, acerca de los orígenes, bueno, fíjate que no hay evidencia de esto, no hay ningún tipo de evidencia científica de paper de trabajo reconocido, etcétera, que pueda indicarlo, fíjate, me puedes acercar más información, etcétera. Es un trabajo también donde de repente todos tendríamos que ser más pedagógicos, y eso también es un desafío. Sí, totalmente. Yo ya lo estoy anotando para no hacer con mis familiares y amigos. Así que me sirve. Bien. Bueno, vamos a las Tengo preguntas. un pequeñito Dale, comentario. dale. Mire, suscribo totalmente lo de que es complicado en el entorno de amigos y familia ser siempre como que el que tiene la noticia de mira, sí, pero no. También estoy tomando apuntes, pero hay algo también que no quiero olvidar, que es un problema adicional que tenemos cuando los que de alguna forma dudamos y trabajamos con noticias. Yo digo que toma 3 palabras construir una mentira. Desmontarla se toma 3 párrafos. Y en un momento donde tenemos infodemia, donde tenemos exceso de información, la gente no quiere leer. Entonces, a veces, cuando uno tiene que desmontar algo, uno tiene que, porque hay que desmontar cada cosa, cada argumento falso, cada argumento ficticio. Entonces, a veces uno hasta pierde por abandono, porque uno se desgasta, tener que repetir lo mismo,
es también un factor a tomar en cuenta. Y sí, sobre todo cuando es un amigo que entonces ya uno se convierte en ese confirmador automático de que desde que le llega algo, mira, dime, porque me está pasando a mí. O sea, yo tengo mi entorno familiar, ya yo soy el que desde que dicen algo me van a mí, dime, es cierto. Cuando también uno puede enseñar a usar los recursos que uno mismo usa para que ellos lo utilicen. O sea, que también es un problema de doble filo, porque por un lado, hay veces que uno simplemente no quiere como que le estén siempre preguntando y lo deja así como, bueno, si no hace mucho daño, pues no lo voy a combatir. Es también un tema en esa situación de enfrentar las noticias falsas y la desinformación. Sí, en ese sentido, solamente está muy bien, va en la línea de enseñar a pescar y no dar el pescado todo el tiempo. Nosotros, desde lo que es nosotros fact-checkers y en nuestra área de educación, etcétera, ponemos a disposición muchas herramientas de simple, digamos, uso en lo que tiene que ver con la metodología, y eso también, aprovecharlas, y eso es también una invitación que les hacemos. Perfecto. Yo Vicky, lo- ¿qué preguntas teníamos a ver ahí? Porque no me quiero pasar mucho de tiempo. Veo que está súper interesante la conversación y hay muchas cosas más por hablar. Sí. Pero a ver qué... Teníamos un comentario anterior de Silvia que había puesto que un problema se presenta cuando quienes reproducen estas fake news son líderes políticos o religiosos con ascendente sobre parte de la población. Sin ir más lejos, hay un científico de relevancia galardonado con un premio Nobel haciéndolo. Es muy difícil poder entonces dar parámetros de confiabilidad de las fuentes. No sé si alguno quiere hacer un comentario sobre esto. Yo, para tomarlo, sí, realmente es muy difícil, como mencionaba antes, no solamente son los científicos, nos pasa con este problema, con lo que tiene que ver con la COVID-19, es que las características totalmente nuevas de la enfermedad hacen que sean muy pocos las personas realmente, digamos, con autoridad como para poder dar información. Por eso, en ese sentido, siempre remitimos a la Organización Mundial de la Salud. Pensemos que, o sea, algo sencillo, o sea, nosotros siempre referíamos, quizás el médico de la familia era el que nos podía dar información certera sobre cómo tratar cualquier gripe. Hoy ni siquiera los médicos, a menos que sean infectólogos, epidemiólogos, o sea, con mucho conocimiento sobre este tipo de enfermedades, pueden dar fe, digamos, a ciencia cierta que las características que puede tener. Entonces, en ese sentido, manejarnos siempre con estas fuentes oficiales que, bueno, por lo menos pueden dar, o sea, lo que es la Organización Mundial de la Salud, que tiene un sitio especial para el coronavirus y con un montón de información específica, que esa sea la fuente principal. Es muy difícil porque estamos acostumbrados a confiar en personas que justamente han ganado digamos, han ganado esa legitimidad por otros ámbitos, pero las características de esta infodemia nos obligan a eso. Ajá. Y no sé si tenemos quizás tiempo para una última pregunta, damos antes del cierre, veo que nos quedamos como con muchas ganas de más información. Yo solo quisiera muy rápidamente contestar lo que dice Ana Inés Piasterlini, cómo lograr como medio no caer en el bombardeo de la información y tampoco ser tildado de irresponsable. Una recomendación que nosotros damos es que los medios tengan una sección muy visible a nivel de menú o barra superior donde ellos muestren un resumen del COVID-19, casos, hallazgos y temas que ellos estén dando seguimiento, pero que ya poco a poco empiecen a abordar otras temáticas. Así, de alguna manera, no se percibe que hay una falta de sensibilidad, sino que al contrario, que el medio ese tema lo está manejando y de manera ordenada, o sea, con una sección establecida, muy clara, muy visible desde el home, desde la sección que llamamos primera impresión. Y luego el medio empieza poco a poco también a través de sus analytics a ver qué otro contenido es el que la población necesita en ese momento. Entonces,
esta es una recomendación para no irse muy en frío, porque ciertamente hoy nosotros como usuarios nos sentimos de alguna manera también víctimas de las fake news y confiamos en los medios. Confiamos en los medios como fuentes para informarnos adecuadamente. Entonces, ahí el medio cumple con su rol de lo que llamamos el rol dentro del contexto del Citizen Journey, donde yo como ciudadano busco información, pero también empieza ya a regresar un poco al rol de su Customer Journey, que es el cliente, qué otra info le puedo ofrecer que sé que también es relevante para ellos, porque hoy la gente ya está pasando un poco la etapa del shock, ya quiere ver cómo se adapta a la nueva normalidad y cómo también otros se están adaptando, qué están haciendo las empresas, qué está haciendo el gobierno y qué otras cosas están pasando. Entonces, solo eso quería responder a esta pregunta, que me parece un reto difícil para los medios, pero que también hay que ir haciendo esos ajustes. Totalmente. Gracias, bueno, José, por tomar también la pregunta. No nos queda más tiempo, pero me parece perfecto. A ver, estoy viendo ahí algunos comentarios más. La verdad que deberíamos como tomarlos para un próximo webinar. Me parece que hay mucha información que quedó pendiente. Pero bueno, sí, Ana Paula ahí comentó sobre el informe de Reuters, para que lo tengan. Obviamente, invitarlos a que acá tuvimos 3 grandes panelistas. La verdad que gracias por haber participado. Puedan seguirlos también en sus redes, a estas organizaciones, porque realmente, como ellos dijeron, se dedican, más allá de lo que es esta pandemia, en el día a día, a comprobar esta información, trabajar con datos y hacer periodismo en relación a estas cuestiones. Entonces, es un buen momento quizás para comenzar, pero para seguir siguiendo, valga la redundancia, a sus organizaciones. Desde nuestra parte, yo ahí les dejo el comentario de Innovación para el Cambio, para que nos puedan seguir en Facebook para más información y para luego también otros webinarios de esta índole. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar conectados, participar, y va a quedar este webinar obviamente grabado en lo que es nuestro canal de YouTube, por si después alguien que no estuvo pueda verlo. Así que bueno, gracias de parte de toda Innovación a ustedes 3, a Ana Paula, a Alexei y a José por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Y yo encantado de haber compartido con todos ustedes, de verdad que sí.